Seguramente más de alguna vez has escuchado predicar o por lo menos conoces de John MacArthur, Guillermo Maldonado, Paul Washer, Juan Carlos Harrigan, David Wilkerson, Armando Alducin, Yesenia Ten, Sugel Michelén, Ana Méndez, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos siguen de lejos a algunos de ellos, y otros más tienen a alguna o alguno como su predicador favorito, que no permiten que alguien diga que ese predicador o esa predicadora está haciendo las cosas mal y predicando lo que no se debe predicar. Pero en este video no voy a dar mi punto de vista sobre estos predicadores y muchos más que son muy conocidos en las redes sociales. En este video solo quiero preguntarte a ti, amado hermano, amado hermana, ¿quiénes te parecen que sean los predicadores falsos y por qué? ¿Crees que un Ronnie Chávez es un profeta real? ¿Crees que Miguel Núñez o Juan Manuel Vaz predican realmente de manera bíblica? ¿Crees que las predicaciones de Cash Luna o Yesenia Ten son realmente bíblicas? ¿Y cuál es el problema de que muchas veces no sepamos realmente qué predicador está predicando la verdad y quién no? ¿Y sabe, amado hermano, cuál es el problema? El gran problema somos nosotros. Sí, el gran problema somos nosotros los que escuchamos. Yo no estoy muy acostumbrado a ver predicaciones en YouTube, pero sí he escuchado a varios. Pero el problema, vuelvo a repetir, somos nosotros. ¿Y por qué nosotros? Porque muchos no estudiamos la palabra de Dios. Nadie puede identificar qué es verdadero y qué es falso si no lo filtra a través de la palabra de Dios. Pero estudiando la palabra de Dios 5 minutos al día, si es que la persona la estudia 5 minutos al día, o si es que la persona estudia la palabra de Dios 10 minutos a la semana, porque lamentablemente la mayoría de cristianos abren solamente su Biblia cuando van a la iglesia, cuando tienen un servicio en casa. Qué triste, ¿cómo nosotros vamos a poder identificar qué predicador o qué predicadora está realmente errado? ¿Cómo vamos a poder hacerlo si no conocemos, si no nos damos al estudio de la palabra de Dios? Antes de continuar, mire lo que dice la palabra de Dios en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Creo, amados hermanos, que usted también ha escuchado muchas veces este pasaje. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Pero no tenemos ese conocimiento. Incluso muchos que comparten la palabra de Dios tampoco lo tienen. Y yo no estoy pidiendo que todos seamos unos teólogos. Yo no soy un gran conocedor, pero sí sé que es necesario que estudiemos la Escritura para no ser engañados. ¿Qué dice la Escritura? Que vendrán falsos maestros, falsos profetas. ¿Cómo nosotros vamos a saber que son falsos? ¿Cómo vamos a saber que es una mentira? A veces la persona quiere escuchar que Jesús no es Dios para que diga, oh, es un falso predicador. Quiere escuchar que el infierno no existe o el rapto no existe para que digan, oh, es un falso predicador. Quiere escuchar que Jesús no resucitó para que diga que es un falso predicador. No es así, amados hermanos. Los falsos predicadores que realmente son un peligro se caracterizan porque utilizan la Biblia, pero la adulteran, la tergiversan, la tuercen, le cambian tan poco que la persona que no se da el estudio de la palabra de Dios cree lo que esa persona o ese falso predicador o predicadora está diciendo. Porque son tan sutiles, no le van a cambiar drásticamente la palabra de Dios, ya sea porque están predicando por ganancias deshonestas o por cualquier otra finalidad,
Pero es triste y nosotros debemos entender que para que nosotros podamos discernir, tenemos que entender la palabra de Dios, tenemos que estudiarla lo más que podamos para que todo lo que escuchamos lo filtremos a través de la palabra de Dios. ¿Quiere que le dé un consejo? No tenga predicadores favoritos. Yo no digo que esté mal que escuche 2 o 3 predicaciones en YouTube. De hecho, subí un video hace mucho antes del peligro que es exponerse demasiado a las predicaciones en YouTube. Pero hermano, estudie su Biblia para que no lo engañen, para que usted no sea engañado o engañada. Tiene que conocer la palabra de Dios. A través de ella veremos qué es lo falso y qué no. Si nosotros podemos ver esta imagen que está a continuación en pantalla, amado hermano, puede ver que hay muchos predicadores. En esta pantalla puse un presbítero, puse pentecostales, puse algunos bautistas, neopentecostales, algunos pentecostales más tradicionales que otros, otros más bíblicos que otros, otros más dados a la emoción que otros. Entonces, amados hermanos, nos preguntamos, ¿quiénes son los falsos? Aparte de que, como le dije, usted puede pensar en muchos predicadores más de internet, muchísimos que son muy conocidos. Es triste que no sepamos y que a veces pensemos que este es o esta es cuando no es. Cuando esa persona está torciendo realmente la palabra de Dios. ¿Por culpa de quién? Por culpa nuestra. Como ya decíamos, el problema somos nosotros, que no queremos estudiar la palabra de Dios. Y como decía ahí en el pasaje que leímos, Dios también le reprocha al sacerdote que él no tiene su ley en su corazón, en su mente. Por lo tanto, no sabe instruir al pueblo. Hay que entender también que si nosotros compartimos la palabra de Dios, de cualquier manera, tenemos que esforzarnos para entenderla. Yo sé que quizás no tenemos la gran capacidad, pero pidámosle a Dios que Él nos dé sabiduría y estudiemos la palabra de Dios, aprendamos a amar la bendita palabra de Dios. Así que, amados hermanos, yo los animo a que escudriñemos la Escritura para que podamos identificar quién es falso y quién no. Amados hermanos, no se vaya sin suscribirse, suscríbase al canal si le aportó algo el video y si no, igual. No se suscriba, pero ayúdenos a orar, ténganos en sus oraciones, regálenos un like que no le cuesta nada para apoyar el video y si quiere comentar algo, coméntelo y en cuanto tengamos tiempo responderemos su comentario. Es todo por el momento, que el Señor lo bendiga.